Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que organizan la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical de la Dirección de Música de la UNAM y el Callejón del Ruido del Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato. Esto en el marco del primer encuentro internacional de cátedras de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Este encuentro tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión y de diálogo sobre las prácticas artísticas y del desarrollo cultural contemporáneo. En esta charla que hemos titulado Colonialismo en la música contemporánea de concierto, trataremos de hacer una reflexión sobre el desarrollo del mundo musical académico, como lo conocemos, desde la perspectiva de las prácticas musicales que se han venido dando desde hace muchos años en los países latinoamericanos. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera muy especial a Víctor Ibarra y Ebert Vázquez, grandes compositores que pues seguramente no necesitan presentación, pero bueno, quiero leer un poco de la semblanza de Víctor. Víctor, de origen mexicano, ha experimentado en su vasta formación, tanto en su país natal como en Francia y Suiza, las enseñanzas de maestros como Ebert Vázquez, José Luis Castillo, Edith Leger, Daniel D'Adamo o Michael Jarrell, recibiendo entre otros los siguientes reconocimientos internacionales. Primer premio del concurso Alea 3 en Estados Unidos, el primer premio del concurso Auditorio Nacional de Música Fundación BBVA en España, el primer premio también del concurso Mauricio Kagel, el primer premio Zeitklang en Austria o el primer premio de Basel Composition Competition en Suiza. En 2014 recibió su nombramiento como miembro de la Casa de Velázquez, Academia de Francia en Madrid. Asiste también con regularidad a la difusión de sus producciones interpretadas magistralmente por prestigiosos grupos del ámbito internacional. En 2011 concluyó su maestría en composición en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon, obteniendo el primer premio por unanimidad y el reconocimiento de la Fundación Salabert. A partir de 2014 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Víctor es profesor de composición en el Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato y director del Festival Internacional Callejón del Ruido. Muchas gracias y bienvenido, Víctor. Al contrario, Fernando, muchas gracias a ti. Un placer compartir este espacio con ustedes, Fernando, Ebert, de verdad. Es un gozo estar aquí compartiendo este espacio hablando con ustedes. Yo a mi vez voy a presentar a Ebert. Ebert Vázquez estudia composición con Mario Lavista, Lucas Foss, Leonardo Balada y Stephen Chapman. Posee un doctorado en composición por parte de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Ha obtenido varios premios y distinciones nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, entre las que destacan la designación como miembro honorífico de la Academia de Artes de México en 2020, la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en 2008, una nominación a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Obra, Composición Clásica Contemporánea en 2017, y la presea Vasco de Quiroga, otorgada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2018. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 5 ocasiones, de 1999 a la fecha. Su obra, interpretada en Europa, América y Asia, ha sido grabada por el Cuarteto Arditi para la disquera neoyorquina Mode, el ensamble Nomad, el dúo Damiana, el grupo Onyx, Ensamble 3 y los guitarristas Norio Sato, Gonzalo Salazar, Juan Carlos Laguna, entre otros. Principalmente para las disqueras Urtex y Quintechin Records. En el año 2006, Ebert Vázquez publica Fundamentos Teóricos de la Música Atonal, una coedición, y en 2009 publica Cuaderno de Viaje, un posible itinerario analítico en torno a Simurg y ficciones de Mario Lavista. Esto es una publicación en Cuadernos Pauta con el CEMAS y el FONCA. Desde el año 2000 se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Querido Ebert, un placer compartir este espacio contigo. Buenos días. Al contrario, un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece fantástico que podamos coincidir los tres en este espacio y muy agradecido por haber otorgado un espacio para esta discusión que me parece que va a ser muy interesante. Pues si quieren comenzamos. Me gustaría iniciar con una pregunta, Bert. Digamos, situando un contexto digo muy brevemente, obviamente, porque no tendríamos el tiempo de hacerlo de otra manera, ¿no?
pero situando un contexto en cuanto al desarrollo de lo que viene siendo o lo que venimos conociendo como la música académica o de concierto en México. Ya desde hace muchísimos años, desde la época de la colonia, la música fue muy importante para la evangelización de los indígenas y ha sido siempre muy importante en la cultura mexicana, ¿no? Digo, no solo mexicana, digo, por supuesto, nosotros conocemos más de México, pero en la evangelización latinoamericana. Posteriormente, después en el siglo XIX, incluso se utilizó la música como elemento de civilización, por ejemplo, al incluir la ópera en la práctica social, no solamente musical, valga la redundancia, de la sociedad mexicana. También, por ejemplo, se empezaron a dar se instauró la imprenta para poder vender estas partituras que también eran parte de la educación incluso de los jóvenes y las jóvenes, este fenómeno de las señoritas, ¿no? Posteriormente se construyen instituciones musicales como las sociedades filarmónicas, el Conservatorio Nacional. Los compositores se iban a estudiar a Europa, en muchas ocasiones becados por el mismo gobierno, y pensamos que imitando un modelo europeo. Podemos pensar entonces que toda esta línea histórica y práctica de la música académica en México y hasta inicios del siglo XX imitó el modelo europeo. Muchas gracias, Fernando. Sí, es una pregunta muy interesante. Dada la posición hegemónica de España sobre sus colonias, no es de sorprender que la música europea fuera la que se usaba como modelo, ¿no? en las mismas, incluyendo la Nueva España. Es importante entender que los indígenas no adoptan la cultura europea, sino que la cultura europea adopta a los indígenas. Nunca es una decisión. Y pienso que en ese sentido hay en nuestro imaginario la idea de Europa como una figura tutelar que se fundamenta, me parece, en esta relación desigual entre los colonizadores y las colonias y que nos perseguirá hasta la actualidad. Probablemente regresemos a este punto más adelante en la plática, seguramente, porque tiene mucha actualidad, me parece, ¿no? Sin embargo, bueno, y recordemos también el papel que juega la religión, la Iglesia Católica, en el, digamos, control sobre las artes en la Nueva España hasta inicios del XIX, cuando comienzan los estados liberales, o por lo menos con el porfiriato, a sustituir el poder europeo o desde la independencia. Y la independencia, justamente, me lleva esta idea de la independencia a un fenómeno muy importante en el siglo XIX, que es la independencia de América Latina, progresiva, con respecto a la tutela española o portuguesa, en el caso de Brasil. Y que se abre, a mi juicio, como un momento importantísimo en la región, ¿no? Es la posibilidad de dejar atrás un pasado impuesto en pro de un futuro que está por construir y que depende de nosotros mismos. Me parece que tal vez ahora no visualizamos de una manera, como ha pasado mucho tiempo, y además la Revolución Mexicana queda en medio entre nosotros y las independencias. A lo mejor no visualizamos de manera clara la importancia de esa puerta que se abre, ¿no? Pero curiosamente, si esa puerta se abre a nivel teórico, vemos ya en el porfiriato, en la segunda mitad del siglo XIX, con el Estado liberal mexicano, que la música de salón es un espacio muy importante en la realidad cultural musical mexicana y que es un espacio además muy basado en el piano como instrumento de la educación. Tú hablabas de las señoritas y justamente a lo mejor estabas haciendo un poco alusión a esto, ¿no? Las mujeres de la sociedad, de alta sociedad, digamos, también en imitación del modelo europeo, tienen que tener un contacto con el piano como instrumento también civilizador, ¿no? Y en torno al piano se crea esta actividad de aficionados que se tocan músicas como polcas, valses, etcétera, de compositores mexicanos y europeos. Y también se cantan arias italianas, Donizetti, Verdi, etcétera, o sus arreglos en fantasías para piano. Pero todo esto es una imitación de la cultura europea, se había dado en Europa previamente. Y finalmente es curioso cómo
ya entrada habiendo quedado atrás la independencia, seguimos en torno a la imitación de Europa de una manera importante y yo creo que la gran discusión mexicana, más bien, del siglo XIX, no se da en torno a la identidad de nuestra música, sino en torno a la pugna entre italianizantes y chopinianos, ¿no? Una vez que el conservatorio es fundado y que apoya a Chopin como paradigma que deja un poco atrás a la música italiana, y sería un poco la pugna también simbólica entre Melesio Morales y Meneses, ¿no? El primero compositor de óperas a la italiana, ¿no? Y el segundo que aboga por el trabajo, la figura de Chopin, el trabajo en torno a la figura de Chopin. Entonces, no es una discusión sobre la identidad. Sin embargo, yo detecto un elemento interesante en esa época. En 1771 se estrena la ópera Guatimozin de Aniceto Ortega. Alguien que estuvo, una figura muy importante, Jerónimo Vaqueiro Foster, que estuvo en el estreno, dice que en el fondo es una ópera basada en los modelos italianos, salvo por la danza tlaxcalteca, que hace alusión a la música popular mexicana. Y dice el propio Vaqueiro Foster, si el total de la ópera hubiera estado más basada en elementos mexicanos, estaríamos honrando a Aniceto Ortega como el Glinka de la música mexicana. Y es interesante la relación, porque entonces se nota que los tiempos han cambiado y que, por ejemplo, el nacionalismo de Europa Oriental ya es un referente, ¿no? Es un referente de una revolución que se está dando con respecto al, digamos, repertorio de Europa Occidental. Hay dos óperas más que vale la pena nombrar con respecto a esto, ¿no? Una es Atzimba, de Ricardo Castro. La princesa Atzimba se enamora del conquistador, creo que es Jorge, y que va a ser sacrificado porque fue capturado por los mexicas, y se inmola ella misma por un poco como un acto simbólico, ¿no? Y finalmente, en 1901, El Rey Poeta, de Gustavo Campa, que no le va bien en el estreno, no sobrevive al estreno, ¿no? Pero todas estas óperas son italianas en su forma, pero yo veo como una especie de premonición de interés por los temas, en el caso de Atzimba y de Guatimozin, del inicio de la conquista, y en el caso del Rey Poeta, que es una alusión obviamente a Nezahualcóyotl, de la época precortesiana. Y entonces, aunque son óperas italianas, ya hay un interés como por un mito fundacional o por una búsqueda de la identidad que las óperas de Melesio Morales, por ejemplo, no tienen, ¿no? Y si bien es cierto que, dado que es finalmente ópera italiana, a lo mejor no son más mexicanas que el Moctezuma de Vivaldi, ¿no? Hay una nueva dirección común que se va a consolidar seguramente, podríamos pensar, en el nacionalismo que vendrá muy pronto en México, pero que indica una preocupación que antes no existía, me parece, y que tal vez podríamos detectar como por fin un signo, aunque sea tardío, si nos referimos a la independencia de 1810, ya estamos en 1871, en 1901, en el caso del Rey Poeta, pues una reacción por fin a este horizonte del que yo hablaba, que se abre hacia adelante en el camino de nuestros pueblos, y que a lo mejor comenzamos a habitar muy poco a poco, o del cual estamos siendo conscientes muy lentamente, ¿no? Porque, insisto, casi es a 100 años de la independencia, ¿no? Es difícil quitarse las cadenas, es difícil romper las inercias, ¿no? Pero creo que ahí hay un indicador en esas tres óperas de que algo se está gestando. ¿Tienes algún comentario, Fernando? No, adelante, Víctor, por favor. Sí, bueno, fíjate, interesante, verte. Justo mencionas ahora lo de dejar atrás un pasado impuesto, ¿no? ¿En qué momento nos damos cuenta que vivimos en ese pasado, o sea, en una continuidad de ese pasado impuesto como tal, ¿no?
Tocas el punto, perdón, justamente de los nacionalismos europeos y eso me lleva, curiosamente, a mi pregunta, ¿no? Sí. Se reconoce como tal que a partir del trabajo de Manuel M. Ponce daría inicio el nacionalismo musical en México, ¿no? ¿Consideras que este se da como una reacción a la hegemonía de la música europea? ¿O por otro lado, crees que fue un producto también de imitar los nacionalismos europeos que comenzaron, como lo comentas, desde el siglo XIX, ¿no? El grupo de los cinco, Dvorak, Sibelius, etcétera, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Creo que tal vez ambas y ninguna. Déjame intentar aclarar. Primero quisiera ir al inicio del nacionalismo europeo, brevemente. No debemos olvidar que el nacionalismo europeo se da en los países occidentales inicialmente y que una de las primeras naciones en asumirlo es Francia, después de la revolución de 1789 y la toma de la Bastilla, etcétera. Se comienzan a generar cantos revolucionarios e himnos, etcétera, y en esta construcción de la nueva identidad. Otros dos países importantes dentro de este primer nacionalismo occidental son Italia y Alemania, ambos muy fragmentados en monarquías o pequeños principados y que buscan la integración en el Estado moderno de esos territorios y para la cual, por ejemplo, en Alemania, el Lied juega un papel preponderante. El Lied con bases populares, Volkslied, le llamaban el Lied del pueblo o algo así, y que entonces rescata la idea del pueblo como elemento de identidad de manera interesante, abogando por la unión territorial de Alemania, que se consolidará en el Estado moderno alemán. Ahora, viene un nacionalismo posterior, que es al que tú te referías, Víctor, y que es el que más tenemos en cuenta, creo yo, como modelo, sobre todo en Latinoamérica, porque tiene sentido para nosotros, que es el nacionalismo que yo denominaría como eslavo, aunque no es totalmente cierto, pero en general sí, y que justamente reacciona ante estos países del primer nacionalismo, porque estos países representan la norma, ¿no? El clasicismo, o particularmente Alemania, con su influencia desde la escuela de Viena en adelante, a través del romanticismo. Se rebelan contra la imposición del romanticismo alemán, ¿no? Y de su ideología. Ahora, se podría pensar que Ponce, influenciado efectivamente, influido por los nacionalistas eslavos, está reaccionando contra el nacionalismo, contra el modelo europeo occidental. Y podríamos considerarlo, si no fuera por un elemento muy interesante, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un evento único, ahí sí en Latinoamérica, a diferencia de las independencias, ¿no? Y yo creo que encuentra su símil más cercano en la Revolución de Octubre bolchevique. Y es interesante ver cómo Ponce, que comienza siendo un músico muy influenciado por la música de salón porfiriana, se vuelve romántico en su concierto de piano, etcétera, va evolucionando. La música de Ponce es muy rica en posibilidades, me parece un compositor importantísimo para el desarrollo de la música en México y me parece que no debe ser, obviamente, digamos, simplificada, ¿no? Pero la balada mexicana es compuesta en 1915, después de la Revolución, y inmediatamente después. Y claro, la Revolución crea nuevos paradigmas con sus ideales de justicia social, de repartición agraria, y hasta que comienza a estar rigidizada en la medida en que se institucionaliza, digamos, alrededor de la muerte de revueltas, 1941, etcétera, y llega el PRI, la dictadura y la rigidización de las instituciones y la idea del nacionalismo como una imposición, digamos, política. Hasta ese momento es una fuerza viva. Y Ponce, por eso que te decía, tal vez las dos y ninguna, ¿no? O sea, yo prefiero referir a Ponce, aunque está en ese ambiente al que tú te referías, Víctor, lo que yo denominaría el nacionalismo eslavo. Sin duda me parece que el motor más importante es la Revolución Mexicana y esta nueva ideología y esta apertura hacia una recuperación de lo nuestro, ¿no? Y decía, no me parece coincidencia que la balada mexicana, que tiene una alusión a canciones, además de la Revolución, como el Durazno, haya sido se haya dado en ese contexto. Ahora, el nacionalismo de Ponce evoluciona muchísimo y pues si pensamos en Ferial, que es una obra madura, ya estamos hablando de un nacionalismo que a mi juicio está más cercano al de Revueltas y Chávez, ¿no?
O si tenemos en cuenta el concierto de guitarra, todavía en el Ponce Maduro hay elementos españoles o europeos también que coexisten. Es más un concierto, bueno, lo encargó Segovia, europeo, que realmente nacionalista, ¿no? O el concierto de violín también es otra de las obras que llega a un nacionalismo maduro moderno, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva positivista europea, etcétera, se podría cuestionar, que no comparto, pero poniéndome un poco como abogado del diablo, se podría considerar que Ponce es un poco, representa un compositor un poco atrasado para la época, ¿no? Es decir, tomemos en cuenta que nació en 1882 y que es contemporáneo estricto de Stravinsky, que nace el mismo año, y de Bartók, que nace un año antes, en 1881, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digo que no comparto, se podría pensar que no llega a ser como un representante del modernismo de inicios del siglo XX, como sí lo son estas dos figuras, ¿no? Sin embargo, hay otro compositor de la época en México, importantísimo, que es Carrillo también. Y Carrillo a mí me da la impresión que con su gran revolución del sonido del 13 demuestra que es posible desafiar la hegemonía europea en su propio terreno. O sea, él es contemporáneo estricto de Schoenberg y su revolución conceptual es tan, me parece, profunda como la del propio Schoenberg, dodecafónico, por ejemplo, ¿no? O atonal. Y además demuestra que se puede desafiar la hegemonía europea sin necesidad probablemente de recurrir a un nacionalismo en la medida en la que éste esté definido por un acercamiento a lo popular. Si no, insisto, el desafío se da en el propio terreno abstracto de las ideas de Europa, lo cual es casi un milagro, ¿no? Porque mientras sigamos adoptando el modelo de los europeos y los tengamos como un elemento a seguir, etcétera, creo que nos estamos tendiendo una trampa, porque es adecuarnos a una forma de hacer la música que no nos pertenece totalmente y en la cual siempre seremos aventajados. Pero tenemos esa figura peculiar de Carrillo, que curiosamente no trascendió tal vez como debería, ¿no? Pero eso es otro cuento, eso depende de nosotros también, como receptores de su obra, qué valor le estamos otorgando y no de su obra misma, ¿no? Perdón, es interesante cómo estamos mencionando esto, Ever, porque justo se tiende a pensar el lenguaje como tal de Ponce como algo atrasado, ¿no? Un poquito viejo, quizá, me imagino, digamos, estéticamente hablando, comparado con los compositores de su época, de su misma edad, ¿no? Sobre todo, me imagino, mencionó por allí a los europeos también, con los que estuvo en el École Normale de París, ¿no? En Francia, cuando estuvo en Francia también, pero también con o sea, era relativamente contemporáneo también de Julián Carrillo, como usted lo comentó, ¿no? Entonces hay unas diferencias abismales, ¿no? En el lenguaje, en la búsqueda del lenguaje, ¿no? Sí, lo que no va en detrimento de la obra de Ponce para nada. Yo creo que el problema es que la clasifiquemos en función de ese ideal positivista de progreso, ¿no? Y modernismo. Pero insisto, aún en ese terreno hay un compositor mexicano que es capaz de totalmente enfrentarse a cualquier compositor europeo de la época, perdón, por el sistema que crea, ¿no? Y eso. Sí, Ponce va a estudiar con Dukas, que no es precisamente un compositor de los más revolucionarios de Francia en ese momento, pero en cuyo taller de composición está también Villalobos y Joaquín Rodrigo, etcétera. O sea, como maestro fue una figura muy importante. Creo que Ponce va a estudiar con Dukas, que es la segunda vez que va a Europa, va de joven, a los 46 años, si no recuerdo mal, y obtiene una licenciatura, creo que a los 50, y regresa a México, ¿no? Muy interesante, es otra visión de la academia, ¿no? Pero sin duda la obra de Ponce es plural, abarcadora y con una especie de pluralidad muy característica de nuestros tiempos, ¿no? En donde no forzosamente, yo siento que para nada en la posmodernidad actual tenemos que vernos obligados a seguir un estilo determinado, sino estamos en total libertad de asumir los que queramos, ¿no? Porque finalmente esa imposición de un estilo determinado es muy europeizante, ¿no? La idea de seguir un camino trazado y mantenerse y ser coherentes, ¿no? Esa coherencia me recuerda mucho a Darmstadt, ¿no? A las obligaciones con
con los materiales y me parece que pues no hay nada universal en eso, son modelos que son totalmente abiertos y que podemos dejar a un lado. Y también Ponce en su tremenda rango de estilos, etcétera, digamos, el del música de salón, la música romántica, la nacionalista y la modernidad de sus últimas obras, muestra la gran variedad de elementos por los que transita su propio tiempo, ¿no? La Revolución Mexicana, la influencia europea, etcétera, todo lo que va sucediendo. Finalmente, como cualquiera de nosotros, es un espejo de los sucesos de su propia época, ¿no? Muchas gracias a ambos por esta conversación que resulta sumamente interesante. Ahorita mencionaste, Ebert, una palabra que me resonó. Hablaste de que dependía de nosotros, hablando en el caso específico de Carrillo, pero bueno, creo que puede aplicar a cualquier compositor o cualquier música, de la trascendencia, ¿no? Que depende ya más bien, sí, de qué trascendencia le otorgamos a estos desarrollos o a esta búsqueda de lenguajes. Digo, sabemos bueno, yo siempre he dicho que México es un país de cantantes y de compositores. Hay la tradición de los cantantes en lírica, sobre todo, es impresionante, pero también los compositores. Yo considero a México un país fuertísimo como potencia, digamos, mundial en cuanto al área, ¿no? Lo cual me lleva a pensar y me gustaría hacerte la siguiente pregunta y saber tu opinión en cuanto a esto. Hablando de esta trascendencia que decías, como sabemos, digo, hablando en el ámbito académico, en las escuelas profesionales de música de concierto, como la llamamos, en América Latina en general, por supuesto en México, se estudia principalmente la música, la obra de los compositores europeos del siglo, sobre todo XVIII y XIX, también desde el XVII. Cada vez más, tal vez, la música del siglo XX, incluso XXI, pero bueno, el espacio a esa música es mucho más pequeño. La mayor parte de la currícula, digamos, y el tiempo invertido en las escuelas es hacia esta música de los compositores europeos. Y tal vez el espacio todavía es menor hacia los compositores nacionales o latinoamericanos, ya sea de cualquier época e incluso tal vez hasta menos de la propia, ¿no? Hablando de esto, de la trascendencia y del valor, y no sé si esa sea la palabra, pero que le damos, ¿habrá alguna razón, tal vez además de la pedagógica, que por supuesto podemos entender, por la que esto suceda? O sea, tenemos tal vez en nuestro inconsciente de alguna manera esta idea de que haya un tipo de superioridad en la música europea, porque pues tal vez de ahí venimos, por decirlo así, o como le decía, se vincula más a una cuestión pedagógica. Sí, yo creo que es muy interesante pregunta, que somos un país de cantantes, de compositores y de guitarristas, porque también me parece que es muy importante, ¿no? Sí, es interesante, obviamente, la pregunta. Yo pienso que en cuanto a la música del siglo XX, no es una particularidad de la academia en México, sino a nivel global, lamentablemente. En mi experiencia en Estados Unidos y Canadá, en mis posgrados, también pude atestiguar cómo la música contemporánea, aunque abordada, no correspondía para nada, tanto en el análisis como en la interpretación, es decir, en tanto en el nivel teórico, analítico como interpretativo, a la gran variedad de compositores, aún anglosajones, que pueblan el siglo XX, ¿no? Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, no es una cuestión de tradición académica, ni mucho menos, o si lo es, tiene que ver con el complejo de inferioridad del colonizado, al que aduce, por ejemplo, Dussel, ¿no? Es decir, nuestra cultura fue tan sistemáticamente rebajada, hecha menos durante siglos, que se dice Dussel que se introyecta, digamos, esta idea de adoptar la cultura del colonizador, del opresor, y buscar emularla, y se crea lo que él llama el complejo de inferioridad del colonizado. Y realmente creo que eso es muy importante y es muy real, ¿no? Por ejemplo, y siento, por ejemplo, que en México hemos tenido una actitud tradicionalmente arrogante hacia el resto de Latinoamérica. Es decir, nos orientamos mucho hacia Europa, hacia Estados Unidos, para colaboraciones, para estudios, etcétera, cosa que por un lado se entiende perfectamente por el alto nivel tanto académico como de interpretativo de muchas de sus instituciones y de sus grupos. Y no digo que no se deba de llevar a cabo ese tipo de colaboraciones, pero miramos poco hacia Latinoamérica, por ejemplo, comparado con Colombia y lo que ha hecho
Rodolfo Acosta y el grupo CG, o el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que es fundado después del grupo CG, pero que ya tienen toda una tradición de vinculación latinoamericana, ¿no? O lo que se ha hecho en Bolivia con la orquesta de instrumentos autóctonos, se me va el nombre, es Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, de Sergio Prudencio, que son espacios ya un poco desde el inicio dirigidos hacia lo latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, esta orquesta tiene la figura del compositor residente y que ha sido un elemento de vinculación importante y que figura que ha sido aprovechada para que cumplan ese papel varios compositores de toda Latinoamérica e inclusive europeos como Beat Furrer, ¿no? Entonces siento que nosotros tenemos un poco esta cuestión y que puede tener que ver de una manera importante con este complejo de inferioridad y que también, por supuesto, está en nuestras instituciones. Ahora, siento que la cuestión está cambiando mucho. Tenemos cibermúsicas ahora. El CEMAS, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, también vincula de manera importante. Y tal vez desde hace tiempo el Foro Internacional de Música Nueva, aunque no me parece que lo latinoamericano estuviera en su concepción de manera muy clara, sí la parte mexicana y europea, etcétera, pero se ha dado. Hay que entender, por ejemplo, que esta Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos se fundó en 1980, o sea, ya tiene un recorrido largo, ¿no? Entonces sí, pienso que tiene que ver con esta cuestión como de la figura tutelar a la que me refería de Europa y que sigue muy metida en nuestro imaginario, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando estaba haciendo estudios de maestría en Estados Unidos, platicando con un colega argentino y hablamos de música y de repente hablamos de revueltas, me dice, sí, revueltas, el Stravinsky mexicano, ¿no? No, claro que no, ¿no? O sea, y además era una figura. Ese tipo de descripción de revueltas la vi muchísimo de joven, ahora menos por su, ¿no? O sea, una figura con una voz personal, con una voz propia importantísima, etcétera, muy definida, quiero decir, importante, teniendo que ser referida para ubicarla a un compositor europeo, para darle sentido, ¿no? Cuando la música de revueltas tiene sentido hecho propio, y eso es algo que, y ahí veo el complejo de inferioridad del colonizado otra vez, ¿no? En esta tendencia perdón, creo que se congeló un momento la imagen, sigo. En esta tendencia a relacionar a nuestros propios creadores con un referente europeo que le dé sentido y valor, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho que ver con esto. Además, y no solo afecta la educación, afecta nuestra memoria, cómo cuidamos nuestro acervo. No sé si recuerdan hace poco que la Fonoteca Nacional estuvo a punto de desaparecer por disminución de recursos, etc. Y que la lucha tenaz de Teo Hernández la salvó finalmente y de la comunidad. Pero permanentemente estamos luchando contra esas amenazas de nuestro propio país por desaparecer instituciones que son fundamentales, como Ediciones Mexicanas de Música, que si no fuera por el trabajo de María Cristina Gálvez y de Víctor Rasgado también, pues ya habría desaparecido porque dependía de donativos del INBA que ya ni siquiera los tiene, ¿no? Y, etcétera, ¿me explico? O sea, no tenemos un cuidado por nuestro acervo, sí denota la poca importancia que le atribuimos a nuestro trabajo en ese sentido, ¿no? Lo que estaba a punto de suceder con el sistema de creadores también, ¿no, maestro? Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, es como una lucha constante contra el desgaste que no sabemos por qué se da, y sobre todo a nivel de apoyo institucional, el poco interés de las instituciones por nuestros trabajos, digamos, por el trabajo que se viene generando en México desde hace siglos, ¿no? Pero que también es un reflejo de nuestra sociedad. Me parece totalmente erróneo echarle la culpa a un gobierno como si fuera algo ajeno a nosotros y no nuestra propia representación real, ¿no? Entonces me parece que ahí estaría un poco la respuesta, ¿no?, a todo esto y bueno, pienso que tenemos que volverle a dar un valor a nuestra propia tradición, a nuestras propias ideas y tendríamos que ser los primeros en recuperarlas, ¿no? Ahora veo que hay también un poco en función del trabajo que Alejandro Madrid ha hecho en torno a, por ejemplo, Carrillo,
interpretaciones de cuartetos norteamericanos, de los cuartetos de Carrillo, fantástico, pero ¿cuándo nos lo vamos a apropiar nosotros mismos, ¿no? Y le vamos a otorgar un valor a su obra y la vamos a apoyar. También recuerdo las luchas permanentes de Mario Lavista para mantener a flote Pauta, ¿no? Y él me lo comentaba muchas veces cuando era, digo, hace años, ya era pocos años después de que lo fundara, permanentemente se boicoteaba Pauta y se buscaba dejar de apoyarlo, etcétera, y es un desgaste permanente en México mantener una continuidad cultural, una iniciativa de cualquier tipo, es increíble, ¿no? Y en ese sentido, digo, tal vez el comentario o pregunta que voy a hacer sea muy amplia y no tengamos tiempo tal vez de abordarla del todo ahora, pero me pregunto, digo, yo sé que todo esto es un círculo y a lo mejor se ha creado un círculo vicioso, pero ¿desde dónde podemos iniciar para ir transformando esto? Me refiero a, por ejemplo, yo en la Facultad de Música, en la medida de mis posibilidades, pero trato de hablar con los alumnos que yo tengo de este tipo de repertorio, de nuestros compositores, de darle valor, etcétera. Y aparentemente es muy difícil que haya un interés y no los estoy culpando, simplemente como menciono, es parte de todo un sistema, pero ¿por dónde iniciar? Realmente a veces yo siento que es algo muy, muy, muy complicado, si no, no quiero decir imposible, pero muy complicado, de dónde iniciar. Yo creo que es un proceso y que ya estamos inmersos en él, ¿no? Leía hace tiempo en Octavio Paz, me parece que debe haber sido El laberinto de la soledad, que la independencia es el movimiento de los criollos contra la metrópoli, España, que los posiciona dentro del panorama mexicano de una forma prominente. Y la revolución es el movimiento que posiciona a los mestizos y que los hace subir de manera muy importante a nivel histórico, ¿no? Aunque Paz encuentra ya, ve un encuentro con la mexicanidad en la revolución misma, y que hasta cierto punto podríamos coincidir, pero ¿dónde quedan los indígenas, ¿no? Los indígenas, los pueblos originarios. Creo que México tiene muchos pendientes con varios asuntos culturales, y, por ejemplo, la igualdad de la mujer, los derechos de la mujer, la aceptación de la diversidad sexual, de la orientación, la diversidad en la orientación sexual, los derechos de los niños y también los pueblos indígenas. Es un asunto medular, ¿no? Si somos una sociedad no equitativas por pendientes, ¿no? Por otro lado, me parece que todas estas cosas se han estado moviendo. En la medida en que nuestra sociedad se vaya abriendo hasta esas igualdades y sea una sociedad más equitativa, me parece que encontraremos estas respuestas, Fernando. Es decir, más que iniciativas personales, en la transformación radical de la propia sociedad, que siento que va en camino, pero que obviamente nunca se da de manera rápida, inmediata, y que implica procesos que tienen que luchar contra inercias como estas de las que venimos hablando desde la conquista, lograremos estos cambios que todos deseamos, ¿no? Como el autorrespeto, el poner en valor nuestra propia arte, nuestra propia cultura, y no seguir aspirando a imitar el modelo europeo, este modelo al que me he referido como tutelar, que le da un prestigio, ¿no? Que sentimos que le da un prestigio a nuestra actividad y que necesitamos que sea aprobada en cierta forma culturalmente, si siento, ¿no? Por ellos, para sentirnos que tenemos valor. En la medida en que volteemos hacia Latinoamérica también, en que entendamos que la región merece un respeto y una autonomía y una búsqueda de autoconocimiento paulatino, todas estas cosas cambiarán de manera más profunda. Antes se pueden quedar como esfuerzos aislados, o a lo mejor son esfuerzos que van en esa dirección, porque yo he visto que el cambio se está dando de manera muy clara, ¿no? En los últimos años. Lo veo porque cuando uno ya tiene cierta edad, puedes comparar con cosas que viviste previamente y cómo han cambiado un montón de relaciones de poder, etcétera, ¿no? La figura de la mujer, tanto a nivel de interpretación como creativo, ha cambiado muchísimo, ¿no? Tenemos a Gabriela Ortiz, a Ana Lara, a Hilda Paredes, a Georgina Derbez, un montón de compositoras ya valoradas por nuestra sociedad, que difícilmente antes podrían haber tenido un lugar como el que van teniendo actualmente, ¿no? Y nadie se los ha regalado, ellas lo han ganado, ¿no? Pero también muestra cómo nuestra sociedad está cambiando y rompiendo prejuicios, ¿no? Pero insisto,
¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Creo que ahí todavía la deuda es muy importante. O sea, no han tenido como ese movimiento histórico, ese momento histórico que tuvieron los criollos, un poco simplificando, ¿no? En la independencia, o los mestizos, digamos, hablando de castas, en la revolución. Todavía falta el momento de los indígenas, ¿no? Que además fueron el pueblo original que se enfrentó o sea, a todo este proceso que inició con la conquista, ¿no? Y que todavía siento que no se le ha hecho justicia, ¿no? Dentro de nuestra nación moderna actual. Y que es tan plural además, ¿no? No digo que se tenga que satanizar a los blancos como supremacía blanca, o que no, que tenemos que poder lograr integrarnos todos, ¿no? Porque esa es o sea, nuestra realidad mexicana, ¿no? Esta diversidad. Pero hay sectores importantísimos para los cuales nuestra sociedad tiene todavía una deuda histórica, ¿no? Un tema súper interesante, como bien comenta Sebert, y que hay que abordar, ¿no?, esta problemática con suficiente inteligencia también, es decir, no porque hubo un corte importante en todo el avance cultural de esta tradición, ¿no?, y lleva 500 años sin desarrollarse, y de alguna manera le lleva ventaja a todo esto que estamos comentando, ¿no?, la tradición que nos fue impuesta, la del modelo tutelar que mencionas, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo del repertorio que se utiliza, que se trabaja, ¿no?, en la etapa académica, como bien comentas, estoy de acuerdo contigo, es un problema global y curiosamente hay casos en donde, por ejemplo, justamente europeos, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Francia, ellos intentaban que hubiera la mayor cantidad de repertorio francés cuando había un recital de piano, por ejemplo, ¿no? No sé, veías prioritariamente repertorio francés, de Ravel, Debussy, etcétera, ¿no? Y curiosamente eso no lo imitamos nosotros, ¿no? Entonces, me parece un poco como una reflexión interesante decir, oye, hay que también programar nosotros música forzosamente. En los planes de estudio, escuetamente ves por allí pequeñas piezas del repertorio nacional, ¿no? Pero bueno, como bien dices, es un problema global. En Estados Unidos se ve, en otros países se ve, y los planes de estudio están basados en esa hegemonía, ¿no? En ese modelo tutelar que bien comentas, ¿no? Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver también con el tema de la programación, ya particularmente, pero en este caso repertorio dentro de la programación de las orquestas, principalmente, ¿no? Es el objetivo de la pregunta, pero también del repertorio de los conciertos y los recitales en general, que pasa un poco lo mismo, ¿no? El mayor porcentaje del espacio se le sigue dando a esta música que estamos comentando, europea, de los siglos XVIII, XIX y más reducido al siglo XX también. ¿Crees que hay en realidad un espacio limitado de la música a nuestros compositores? No sé si se trata de una cuestión de interés por parte de interés, falta de interés del público, perdón, en escuchar nuestra música, o por qué los programadores no están más interesados en programarla. ¿Consideras que se debe a una cuestión que tiene que ver como con la calidad, o hacia dónde crees de dónde crees que se ubique este problema? Claro. Sí, cuando la orquesta en Occidente nace, por ahí de 1820, alrededor de Mannheim, es una orquesta que toca la música de su tiempo, ¿no? Y además un observador inglés de la época la describe como un ejército de generales. Es decir, es una institución que además de tocar la música de su tiempo, lo hace con una enorme calidad. No digo que las orquestas actuales en el campo de la calidad estén por debajo, hay de todo, como siempre, pero sí el repertorio de las orquestas se ha congelado en el tiempo, ¿no? Se ha congelado en el tiempo, tal vez a partir del siglo XX y de principios del siglo XX, cosa que sucede en todo el mundo, ¿no? Por otro lado, yo pienso que no hay que ser injustos con las orquestas. Su repertorio abarca del preclasicismo a la posmodernidad, ¿no? O sea, ¿qué grupo de cámara hace eso? Es decir, los grupos de cámara se concentran en un periodo determinado, son especialistas en el barroco o son especialistas del clasicismo o del siglo XX o de la posmodernidad, ¿no? Por otro lado, el enorme estrés al que están sujetos las orquestas, me parece, cambio de programa cada semana, 5 ensayos. O sea, de verdad es un ritmo de trabajo frenético, pues hace que sea complicado, ¿no? También la cuestión de estar al día, etcétera. Pero sin duda, a mí se me ocurriría, y puede parecer un poco descabellado, pero que no estaría nada mal que las orquestas se especializaran, como los grupos de cámara. Es decir, que cada uno
que hubiera orquestas metidas en el repertorio del siglo XX, XXI, y orquestas que toquen un repertorio más romántico, clásico, etcétera, ¿no? Sin embargo, se objetará que dada la posición económica precaria que ya tienen las orquestas, difícil de supervivencia, etcétera, ir hacia ahí podría causar mayores problemas, pero en la medida en que tal vez de esa manera se pudiera crear un público propio, como lo tiene el Festival Manuel Enríquez, por ejemplo, ¿no? Un público cautivo ya importante, gente que le interesa ir a oír eso, ¿no? O sea, contra toda expectativa, ¿no? Podría tener sentido esa especialización, tal vez, ¿no? Ahora, con respecto a la música mexicana, yo opino que no hay nada que impidiera a orquestas en su programación tradicional incluir música de Candelario Huízar, de Moncayo, y no solo el del Huapango, ¿no? De Silvestre Revueltas, de Chávez, de Carrillo Romántico y de Blas Galindo, en fin, ¿no? Y que ahí otra vez la respuesta es esta idea a la que estoy regresando del complejo de inferioridad, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿qué es la calidad de un repertorio? Sino el valor que una sociedad le adjudica a dicho repertorio, ¿no? O sea, no es una calidad intrínseca de la obra, porque la obra no es un hecho de la obra de arte, no es un hecho objetivo. Es un producto, me parece, mucho más del valor que una sociedad determinada, en un tiempo determinado, le atribuye a esa obra, ¿no? Y otra vez más, nuestra sociedad no se hace cargo de nuestra música. Por esto mismo, siento yo, de considerarla siempre menor al repertorio europeo. Ya el producto de estos compositores a los que he nombrado es el producto de una música mexicana muy madura, la música mexicana de la primera mitad del siglo XX, que ya pasó por la época de la conquista, que ya pasó por la época italiana y chopiniana, etcétera, y que pienso que merece una atención, ¿no? Una atención por parte de nuestra propia sociedad. No culpemos a otros, busquemos en la forma en que valoramos o no nuestro repertorio la respuesta a por qué no se programa o sí se programa. Es un problema nuestro y que otra vez tiene que ver un poco con esto que comentaba hace rato, ¿no? De cómo nos orientamos más hacia la música europea, norteamericana, de repente, y no ponemos en valor, muy poco ponemos en valor en todos los aspectos socioculturales a los que ya nos referíamos, la memoria, el legado, la programación, la enseñanza en nuestra propia música. En la medida en que nos hagamos cargo y que la valoremos, la podemos revalorar, como ahora se están revalorando los cuartetos de revueltas, y me imagino que Alejandro Madrid ha tenido, y su trabajo han tenido algo que ver muy importante como detonador, lo cual implica que la forma en que hemos culturalmente con nuestra sociedad ha definido un repertorio puede cambiar con el tiempo, ¿no? No es inamovible, no es algo que vaya a suceder siempre. Podemos tener otra visión sobre nuestra propia música y creo que debemos, ¿no? Porque además siempre tendemos a desvalorizar como la música del pasado, pero estamos componiendo y creemos que la nuestra sí es actual, ¿no? Pues es obvio que le va a pasar lo mismo, ¿no? Que vamos a ser los compositores del pasado en el futuro, que a que nadie, si seguimos por este camino, va a atribuir ninguna importancia y estamos condenados al mismo tipo de olvido, ¿no? Aunque en apariencia pensáramos que las cosas están cambiando. Entonces, estarán cambiando a la medida en que cambie la forma en que nuestra sociedad se responsabiliza y valora su propio repertorio, su propia tradición. Como decías, Víctor, ¿por qué no lo programamos? No creamos un espacio más obligado para nuestro propio acervo, ¿no? Tanto actual como anterior, como se hace en Francia, etcétera, ¿no? Estamos esperando a que los norteamericanos lo hagan, ¿no? A través de iniciativas propias, etcétera, como suele suceder, ¿eh? Y entonces, ahora sí, revueltas, hay un renacimiento de revueltas porque orquestas norteamericanas dirigidas por mexicanos a veces lo recuperan, ¿no? También podríamos hacer esa recuperación desde adentro y deberíamos, ¿no? ¿Qué nos lo impide? Hay que ir rompiendo esas inercias, me parece, ¿no? Muchas gracias, Ever. Digo, es interesantísima toda esta plática. Yo creo que trataremos de buscar tal vez otro espacio para ahondar más en estos temas. Ahora nos estamos acercando un poco hacia el final del tiempo. Pero bueno, me gustaría todavía tocar un par de temas, un poco relacionados con algunas cosas de las que ya comentaste. Mencionaste hace rato
cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, las deudas que se han tenido con los diferentes grupos o minorías, como se conoce ahora, ¿no? Mencionabas con los indígenas ahora, ¿no? Que es muy importante. Esto me recuerda en diferentes partes del mundo, en conservatorios del mundo, en Europa, también están empezando a hacer este tipo de cuestionamientos y de reflexiones. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo, no recuerdo en qué universidad, creo que en Inglaterra, llegaron incluso hasta sugerir, no sé si se llegó hasta la prohibición, pero sugerir prohibir cierto tipo de repertorio incluso. Por ejemplo, recuerdo en este artículo hablaba de un par de piezas de Debussy que en los títulos hacían alusión bueno, seguramente las conocen, ¿no? Una que se llama, bueno, la traducción es El Negrito, y otra que se llama el Gollywog's Cakewalk, esta pieza que se supone hace alusión a una especie de Clown. caminar, exacto, ¿no? De una mujer de raza negra y todo esto. Entonces, bueno, se han sugerido estas cuestiones como para, bueno, por un lado tratar de evitar un cierto tipo, y lo voy a decir así entre comillas porque no sé si así lo dicen ellos, pero repertorio racista, y por otro lado darle mucho más espacio a estas minorías, ¿no? Tanto en espacios, tanto físicos, en los conservatorios, físicos también en cuanto a matrícula, pero también incluso, no sé si la palabra es, pero condenando un poco este tipo de música. En la música mexicana, latinoamericana, bueno, creo que ya lo has mencionado, creo que cabe mucho esta reflexión. Pero ¿qué opinas en cuanto a este tema? En la composición musical, tanto las personas que la hacen, que la ejercen, que la componen, como en la misma música como tal, ¿se puede hacer algo para cambiarlo? ¿Cabe la reflexión? ¿O qué opinarías en cuanto a eso? Sí, primero lo que quisiera opinar es que, bajo mi perspectiva, no se debería de prohibir ningún repertorio, ninguna manifestación artística en función de las orientaciones ideológicas, etcétera, del creador. Entiendo la iniciativa, pero me parece que se corre el riesgo de asumir una posición como de nueva inquisición y muy puritana, que es muy anglosajona, por otro lado, este puritanismo, ¿no? De ir y hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, debemos de dejar de leer a Philip Roth por su misoginia, aparente misoginia. Debemos de dejar de ver las películas de Woody Allen o de Roman Polanski por la controvertida cuestión de abuso sexual en que están metidos los dos y que es muy reprobable, ¿no? Etcétera, pero que finalmente puede ser perseguida por la ley y debe ser, en su caso, de señalar o de buscar prohibir un repertorio o, por ejemplo, el mismo Wagner, ¿no? Sabemos que es antisemita y lo dejó muy claro en su ensayo El judaísmo en la música, ¿no? En donde ataca a, se me va, Mendelssohn, ¿no? Etcétera. Pero finalmente está la obra y está el creador, ¿no? No digo que no estén relacionados, pero me parece que buscar la prohibición o el veto nos puede también poner en una posición puritana en donde a lo mejor va a acabar desapareciendo la mitad del repertorio artístico internacional, porque pues, todos somos peculiares y tenemos nuestras orientaciones y muchas de ellas, o nuestra problemática, y muchas de ellas son muy cuestionables, ¿no? Pero volviendo a lo de México, yo creo que sí, que efectivamente, y es lo que ya comentábamos, ¿no? Seguramente nuestra sociedad no igual, no equitativa, no igualitaria, con todos estos pendientes a los que me refería de multiculturalidad, aceptación multicultural, etcétera, se refleja en el ámbito musical, compositivo, creativo. Las becas, que ha sido un tema, por ejemplo, de tanta discusión también, ¿no? Que si todos los becarios son güeros y de ojos azules, ¿no? O etcétera. ¿Y qué pasa con los becarios? Yo creo que eso es un poco una simplificación, ¿no? Pero que la problemática está ahí totalmente. Y en la medida en que, insisto, seamos una sociedad más igualitaria, que haya resuelto todos estos asuntos, o que los vaya resolviendo, no que haya resuelto, a lo mejor nunca vamos a resolver todo, porque siempre estaremos en un flujo en donde nuevas problemáticas surgirán, pero es muy importante que atendamos de manera profunda, real, no cosmética, estas desigualdades que se expresan en nuestra sociedad. En la medida que los atendamos, pues también se reflejarán en el ámbito artístico, ¿no? E insisto,
personalmente creo que vamos en una buena dirección, ¿no? Y que estos movimientos no son instantáneos, ni mucho menos llevan su tiempo, ¿no? Sí, yo me quedé con un poquito de comentarios sobre, pero bueno, como dices, Fernando, estamos con el tiempo reducido y dan ganas de platicar de muchas más cosas. Sobre este tema lo mencionaste, Ever, ¿no? El de qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Y quizá, si no hay tiempo de responderlo ahora, a lo mejor dejarlo justamente como reflexión para los que nos están escuchando, pero es interesante qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Hay cosas que podemos hacer nosotros como compositores, como creadores, como programadores, en los festivales, en la cátedra, etcétera, ¿no, Fernando? Pero como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿No? Sería interesante esa reflexión. Igual si nos queda tiempo al final, a lo mejor puedes responder cuál es tu perspectiva, Ebert, ¿verdad? Me quedé con un par de cositas nada más por allí que comentar, justamente con lo que decías de que estaría interesante tener agrupaciones que se especializaran, orquestas, mencionaste que se especializaran en un cierto tipo de repertorio, ¿no? Sobre todo las orquestas, me imagino que lo comentas, porque sí hay ensambles un poco especializados ya, pero ensambles más chicos, ¿no? Me quedo pensando, por ejemplo, en un proyecto, seguramente lo conocerán, el de la Casa de la Música en Portugal, ¿no? Es un proyecto relativamente nuevo, es además un edificio, un espacio arquitectónico impresionante de este arquitecto holandés Colas, ¿no? Es un espacio en donde conviven tres agrupaciones en el mismo lugar, financiados por el gobierno, y curiosamente no está en Lisboa, no está en la capital, está en Oporto. Y hay una orquesta sinfónica que está especializada un poco más en el repertorio que estamos mencionando ahora, ¿no? Más de la tradición. Hay un ensamble de música especializado en música contemporánea y además un ensamble de música barroca. Entonces, bueno, cubren un poco un campo bastante vasto en lo que se refiere a la programación, ¿no? Entonces, digo, está interesante, se puede y, bueno, tampoco es uno de los países más eh, ricos, mejor posicionados económicamente hablando en Europa, así que yo creo que es una cuestión que tenemos que, vinculándolo al tema que mencionamos de qué podemos hacer como sociedad, quizá pensar un poco en este sentido, ¿no? Me acuerdo, por cierto, Fernando, que los primeros conciertos de música, el de la orquesta estaba lleno, ¿no? Los primeros conciertos llenísimo, el de música barroca llenísimo, el de música contemporánea no iba nadie, ¿no? Pero siguieron y ahora están llenísimos, ¿eh? Exacto. Siempre. Traen compositores invitados, o sea, residentes, ¿no? No sé, esto me lleva quizá también a comentar el caso en España, la Orquesta Nacional de España tiene compositores residentes también españoles. Cada año hay forzosamente una pieza de repertorio español de manera constante por allí, entonces, no sé, quizá defender un poco lo nuestro desde esta perspectiva, ¿no? También. Bueno, me lleva a la última pregunta, Ebert, relacionado un poco con esto. Quizá existe una tendencia generalizada en nuestro país a ver lo que sucede justamente en Europa, lo acabo de hacer yo ahora, o incluso en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el exagerado respeto que tenemos por el vecino país del norte y nuestra insistencia en seguir algunos de sus modelos, ¿no? El universitario, el de educación general, por ejemplo, ¿no? Esta idea de recuperar lo nuestro, la búsqueda de una mexicanidad, ¿es algo que realmente nos pertenece de manera auténtica o podría ser también una influencia de los modelos colonialistas, en este caso concreto de Estados Unidos? Ya que, como hemos podido observar, se busca dar mucho apoyo a este tipo de tendencias desde este país. Sí, bueno, esa pregunta es muy importante, muy complicada y muy interesante, ¿no? Y difícil de desentrañar a veces, ¿no? Y de ubicar, por eso me parece tan importante, ¿no? Por ejemplo, sí, ha habido una tendencia en Estados Unidos a apoyar lo que ellos llaman las minorías, ¿no? Nos referíamos a eso. En su caso, la asiática, la afroamericana, la de los pueblos originarios y también lo que ellos denominan la latina, o sea, la de América Latina, ¿no? Y dentro de esa tendencia, por ejemplo, en un caso específico, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, desde la llegada de Dudamel, ha abierto una puerta hacia Latinoamérica que antes no existía en la institución, con esa Pekka Salonen, que sin duda había apoyado la música contemporánea, pero no la latinoamericana, ¿no? Y que me parece una iniciativa que seguramente va de la mano, primero con la llegada de Dudamel a la orquesta, que sin duda es un elemento muy importante y esperanzador. Y por otro lado, esta idea de darle voz a las minorías, ¿no? Entre ellas la latina y Dudamel, dentro de este imaginario norteamericano, seguramente representa a esas minorías, ¿no? Y me parece muy bien que, por ejemplo, se ha apoyado a través de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles la música mexicana,
Ahora, lo que yo cuestionaría simplemente, y tiene que ver con lo que tú preguntas, es que dentro de una diversidad tan grande como la que hay en México, estilística, en la posmodernidad actual, ¿no? En donde casi se puede hablar de personalidad múltiple compositiva, hasta en el caso individual de los compositores, a lo que nos referíamos hace un rato. Mucha gente trabaja diferentes estilos y ya de una manera más desenfadada, ecléctica y desprejuiciada, lo cual me parece muy, muy loable, porque me parece que esta idea del estilo único que se persigue hasta el final es como algo que heredamos del imaginario de la escuela de Darmstadt, que llega hasta nuestros días. No, el compromiso con el material y seguir una línea determinada. Pero entonces me parece que el riesgo que se corre es que se está apoyando cierto tipo de música mexicana a través de esos espacios, por ejemplo, como el de la Filarmónica de Los Ángeles. No digo que esté mal, pero que no me parece representativo. Es decir, es una música mexicana que tiene que ver también con la expresión de elementos populares de nuestro país, que no forzosamente tienen que ver con el campo como antes, sino con las ciudades o con elementos estilísticos que provienen ahora más de la urbe, etcétera, y que me parece muy interesante, pero que tal vez no haga justicia a la gran diversidad, insisto, de estilos que tenemos en México en la actualidad, ¿no? En otras palabras, si queremos realmente crear, y es la primera vez que vamos a usar la palabra, ¿no? Un camino de colonización, que no me gustaría meterme muy es un concepto muy complejo, pero o de responsabilización de nuestro camino futuro, tal vez no tengamos que dejarlo que dependa de la concepción que de nosotros se hacen en los países hegemónicos, ¿no? Sino que puede ser un espacio de ayuda, como en el caso de este particular de Estados Unidos, pero que no debemos de dejar que eso represente otra vez el camino que tenemos por recorrer, o que eso lo acabe monopolizando, ¿no? Que ahora la idea que se tenga de los compositores mexicanos sea a través de las instituciones norteamericanas que los favorecen, y no de la enorme diversidad que de verdad nosotros lo sabemos en la época actual se da en nuestro país. Entonces me parece un elemento de riesgo, y por el cual, aunque me parece positivo, insisto, porque serán ventanas para nuestra música, pero los que nos tenemos que responsabilizar somos nosotros, ¿no? Y no la concepción que a través de lo latino, que no me gusta nada el término, se tiene en Estados Unidos. Entonces, creo que se congeló. Es cuando los veo a ustedes congelados, me imagino que soy yo el que se está congelando. Entonces retomo un poquito, y que no dejemos esa responsabilidad en los países hegemónicos, porque si no, estamos retroalimentando un círculo vicioso. Insisto, sin atacar los espacios que se generan para nosotros en cualquier lado, en Europa, en Estados Unidos, son lugares de mucha visibilidad, ¿no? Simplemente no volver en esta figura tutelar a dejar en ellos la decisión de definirnos. Claro, ahí, digo, tal vez retomando lo que comentas al final y un poco tal vez retomando otros comentarios que se han hecho durante esta plática, es aprovechar, por decirlo de alguna manera, por supuesto, voy a utilizar la misma palabra que tú porque me gusta, estas ventanas, ¿no? Para que pues, se pueda ver algo, pero, pues sí, Méxicos hay muchos y músicas mexicanas hay muchísimas también. Entonces, pues, ¿quién mejor? No nada más para exponerla que nosotros mismos, sino también para decidir qué y cómo se expone, ¿no? Creo que eso es muy importante. Aunque de acuerdo contigo en cuanto a que son espacios muy importantes y no hay que dejar de verlos e incluso de apoyarlos como se pueda, ¿no? Y de aprovecharlos, está muy bien. Exacto. Pero siempre muy atentos, ¿no? O sea, siempre muy atentos a todo esto que venimos desarrollando desde el inicio de la plática. Claro, totalmente. Como hemos dicho ya los tres, creo que nos gustaría seguir, pero creo que ahora sí ya llegamos al final del tiempo que tenemos para esta charla. Me gustaría nada más, bueno, a reserva de si alguno de los dos tiene algún comentario extra, invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a la charla que se dará por la tarde, hoy mismo,
El maestro Ebert estará haciéndonos el favor también de platicar con compositores latinoamericanos de países como Chile, Colombia, España y por supuesto México. Eh, a partir, digamos, de algunas cosas que se trataron en esta plática, también escuchar la perspectiva de ellos, incluyendo también, ahorita nos centramos, digo, por obvias razones, más en México, aunque sí hablamos de Latinoamérica, pero ellos nos ayudarán también desde su perspectiva a ver la idea que se tiene de estos temas desde allá. Esta charla es hoy a las 5, así que no se la pierdan aquí dentro del Encuentro Internacional de Cátedras también. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Ebert, por esta charla. Como les digo, a ver si propiciamos otro espacio para continuarla y ahondar sobre diferentes puntos. Y bueno, solo eso, nos despedimos por ahora a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Un placer estar con ustedes. Igualmente, un placer, Fernando.